doctor. Bienvenido al programa. Muy buenos días, Carla. A ver, ya sabemos que hay un respaldo, que va a llegar esta comisión, no sabemos cuándo, tampoco sabemos quién lo va a conformar. Entonces, ¿cómo esto se decide y qué viene después de esta decisión? Bueno, ya aprobado el envío de la comisión, lo que el siguiente paso es definir quiénes lo van a integrar. En este caso va a ser la misma comisión compuesta por los embajadores de los distintos países y tal vez con algunas recomendaciones de las partes quién lo va a constituir. Por la experiencia de las comisiones formadas anteriormente en el año 2000 en Lima, Perú, y en el año 2008 en Bolivia, que tuvieron semejante tarea, es muy probable que vengan 3 miembros, ¿no? Para poder justamente en el campo recoger la información de 4 actores muy significativos. Por una parte está actores diferentes dentro del gobierno, segundo lugar, miembros de la oposición, tercer lugar, miembros de la sociedad civil, que también van a ser escuchados, universidades, iglesia, también partidos políticos, asociaciones, etcétera. Y por último, también la costumbre es que también invite a personas ilustres para que puedan conversar y entender el problema en sí que hay actualmente en el país. ¿Y cuáles son las implicancias de la activación de esta Carta Democrática Interamericana? Porque tenemos un grupo, sobre todo de la oposición, que dice la OEA no tiene que intervenir. Pero ¿acaso las investigaciones que está enfrentando el presidente Pedro Castillo con esta denuncia constitucional impuesta por la fiscal de la Nación, las propias investigaciones dentro del Congreso de la República, se ven afectadas con esta decisión? No. Tenemos que aclarar que la OEA es más que todo un foro político, no es jurídico. No es una norma, no son jueces internacionales, no es una Corte Suprema Internacional. Lo que sí es importante dentro de este ámbito político, esta arena política internacional, tratar de entender el problema del Perú que tiene en la actualidad, ¿no? El tema de que no puede intervenir, yo creo que eso está totalmente superado. Este era un tema que durante más de 50 años predominó en la OEA, casi toda su vigencia de la OEA, lo que se llama la doctrina Estrada de un canciller mexicano, que decía que un país no podía intervenir en otro país respetando los asuntos internos. Esto, a partir de la década del 90, con el fin de la Guerra Fría y en la actualidad ha quedado totalmente en desuso. Los estados o las organizaciones supranacionales pueden intervenir en otros países como facilitadores para que vuelva la democracia o los derechos humanos. O sea, es cuando está en riesgo estos dos conceptos, democracia y derechos humanos, que sí un organismo internacional puede intervenir como facilitador para poder que ambas partes puedan tener una solución al conflicto. Bien, algunos señalan que esta decisión por parte del Consejo Permanente de la OEA es un triunfo. ¿Debería verse así? ¿Es un triunfo de Pedro Castillo? Yo creo que hay que diferenciar lo que es un triunfo jurídico con un triunfo, vamos a decir, simbólico dentro de lo que es la opinión pública. Lo que ha hecho el presidente Castillo es que ha trasladado un problema que tiene una interpretación a nivel nacional para que tenga también ha cambiado de arena. Ahora ya no es la arena nacional, sino la arena internacional, para que defina cuáles son los actores, qué está sucediendo en el Perú, y para eso viene la misión, justamente para informarse. Mencionaba que la misión, según la experiencia que se ha visto y también los antecedentes, podría ser conformada por 3 integrantes. Pero, ¿quiénes deberían ser ellos? Y se lo consulto porque en las intervenciones el día de ayer en esta sesión, pues el presidente Pedro Castillo ha tenido el respaldo de embajadores de países como Argentina, Colombia, por ejemplo. Entonces, dicen que debe buscarse una posición parcial. Claro, de hecho que el gobierno peruano tiene aliados internacionales y estaría muy inclinado a que uno de ellos forme la comisión, ¿no? Pero la experiencia nos dice que buscan personas, muchas veces que ni siquiera que representa países. Por ejemplo, se vocea que podría ser una persona como Ricardo Lagos, un líder socialista chileno que no está en la esfera política de su país
y que tiene una opinión muy, vamos a decir, integradora dentro de las diferentes tendencias. Siempre ha sido un conciliador. Ese es el perfil que se busca. Antes que de países, se busca perfiles de quién es la persona, ¿no? Si es una persona que ya ha manifestado una inclinación, una manifestación de favoritismo a una de las partes, inmediatamente saben que una de las partes lo va a cuestionar. Por eso es que se busca justamente personas que tengan esa personalidad conciliadora, ¿no? Que tenemos en la escena internacional muchos. Sí, y también parte de los discursos que dio también, bueno, ese discurso por parte del presidente Pedro Castillo, y eso es algo innegable, ¿no? Desde que asumió el mandato, hubo estos discursos de fraude que él ha citado precisamente en esta nota diplomática que se sustentó precisamente en este Consejo Permanente. No solamente ellos, sino también las investigaciones, que los temas de los procesos de mociones de vacancia, también las interpelaciones a los ministros, las censuras. Y también es bueno recordarlo que un sector precisamente de esta oposición llegó hasta la OEA y que no fue recibido, ¿no? Entonces, es importante escuchar las dos partes. Entonces, ¿cómo esto se va a desarrollar a su criterio y a la experiencia que tiene? A ver, yo creo que hablar de la oposición es un reduccionismo. Hay las oposiciones, ¿no? Y de hecho nadie puede negar que hay un grupo que nunca lo aceptó los resultados electorales y que el primer día quería vacarlo, ¿no? Pero también hay otro tipo de oposición que ya ha visto esta experiencia de año y medio de gobierno con los casos que ya todos sabemos, ¿no? Que han aparecido. Lo que yo creo que va a haber en el desarrollo es que hay que entender que esta misión que va a llegar recién va a recoger información para entender el caso. Todavía es una fase muy previa a lo que sería una mesa de diálogo, que sería el siguiente paso. Ellos son facilitadores para un conflicto. No van a tomar una posición inmediata, no van a decir tal persona tiene razón, el otro no tiene razón, sino que como todo conflicto sabemos que siempre las dos partes tienen algo de razón, en general, siempre es en todo conflicto. Y va a tratar de entender y tratar de lanzar puentes de diálogo para poder solucionar estos problemas. Ellos son facilitadores, no tienen ningún tipo de poder jurídico, legal para imponer. Entonces, todas estas investigaciones que se están desarrollando van a seguir en general su camino, ¿no? En general. Había escuchado una postura acerca de que el presidente habría vulnerado también la Carta Democrática y tiene que ver con los artículos 3 y 4 específicamente, el 3 referido a la independencia de poderes y el 4 a la transparencia de los gobernantes. ¿Eso es así? Bueno, hay que aclarar que en los estudios de lo que es la democracia, y hace mucho tiempo políticamente se toma, es que nombrar un gobierno democrático antes era muy importante lo que era un acto electoral. Pero vayamos, por ejemplo, a la experiencia del segundo gobierno de Fujimori. Nadie va a dudar que en el año 95 el presidente Alberto Fujimori fue electo democráticamente en las urnas. Pero ¿qué pasó del 95 al 2000? Se pervirtió totalmente. Se rompió lo que es la independencia de poderes, se atentó contra la libertad de prensa, se agredió a la oposición y todo eso. Entonces, justamente estos artículos dentro de la Carta Democrática, hay que considerar que un gobierno no solamente se llama democrático por haber sido electo en las urnas limpiamente, como es el caso del presidente Castillo, sino que también es por los requisitos que tiene, como ya has mencionado, lo que es libertad de prensa, libertad de expresión, división de poderes, ser un gobierno íntegro, etcétera, etcétera, que son condiciones que se pueden perder esa condición democrática más allá del valor simbólico del acto electoral, que antes, hace 40, 50 años, era lo principal. Hoy, siendo un gobierno electo, se puede perder esa condición de ser democrático. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable, por brindarnos su punto de vista, siempre sin duda es importante. Ha sido con nosotros Fabián Vallas, internacionalista. Momento de despedir.